Si hacemos un pequeño repaso, entonces resulta que nosotros estamos inscritos en un orden cósmico que tiene por objetivo el producir la evolución de la conciencia, que tiene por objetivo el ir aumentando la frecuencia vibratoria del ser humano y permitiendo que viva experiencias y estados mentales distintos que le van a producir comprensiones distintas dependiendo del sitio en el espacio por donde va el planeta Tierra. Cada sol central en el universo, alrededor del cual giran una serie de planetas, uno de los cuales, o varios de los cuales, tienen la capacidad de albergar la vida, con el objeto de que la vida albergue la conciencia, porque la conciencia trasciende la vida, y la conciencia es en realidad el propósito y el objetivo del universo. Nosotros todos somos hijos de Dios, y como hijos de Dios estamos matriculados en la escuela para los hijos de Dios, y la escuela para los hijos de Dios se llama el universo. Y el que diseñó el pensum de la escuela del universo es nuestro Padre, con su sabiduría espectacular, con el orden maravilloso que le imprime a todo lo que existe y sucede alrededor nuestro. Un orden que se manifiesta en la naturaleza, pero un orden que también se manifiesta en la prostitución, en el robo, en el asesinato. O sea, aún lo inaceptable está contenido dentro de un orden. Que nosotros no tengamos la información suficiente para poder comprender que eso es así, no quiere decir que no sea así. Es decir, nuestro Padre, en su sabiduría maravillosa, para permitir que sus hijos, que somos dioses chiquitos, Dios nos lleva al colegio, y el colegio se llama el universo. Y en el universo hay colegios de kinder, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidades. El planeta Tierra es un planeta de primaria. Nosotros aquí hay juguetes Fisher Price para que nos los tiremos los unos a los otros en la cabeza. Las paredes son de fórmica para que rayemos, las vajillas para que las reventemos. Ese es el objetivo. El ser humano en el planeta Tierra, el universo tiene 7 niveles de conciencia y en el planeta Tierra el nivel predominante es el tercero. Estamos en kinder. Y resulta que los niños de kinder, el uno habla con el otro y le dice, es que debemos cambiar este pensum, porque es que esto... Entonces no sabe que nosotros tenemos que organizar esto de una manera adecuada. No entendemos por qué existe la pobreza, por qué existe la miseria, por qué existe el asesinato. Y si no existiera eso, ¿cómo aprendíamos? Si todo fuera perfecto y maravilloso, y todo el mundo tuviera casa en Niza y Renault 12, pues qué maravilla, pues ¿qué habría que aprender? Los eventos de destino en la vida del hombre están hechos para que aprendamos. ¿Y quién genera los eventos de destino? El 10% de la humanidad, que se llaman, o llamamos nosotros, los malos. Los malos tienen una función importantísima en el universo, que es generarle situaciones de destino y de comprensión a los buenos, que son el 80% del planeta y del planeta Tierra. El 80% del planeta Tierra son buenos, el 10% son malos y el 10% son justos. El justo es el término medio, el justo medio entre el bueno y el malo. Porque el malo lo único que le importa es su propia satisfacción. Y al bueno lo único que le importa es la satisfacción de los demás. O sea, el bueno lo único que quiere es que los demás no sufran, que los demás no lloren, que los demás no tengan hambre. Bueno, ese es tema de evolución de la conciencia y no de esta conferencia.
En todo caso, nosotros nos encontramos en este momento en el fin del ciclo. Y nos encontramos en el fin del ciclo. ¿Es cierto que nos encontramos en el fin del ciclo? ¿Cuáles son los signos de ese tiempo? ¿Cuáles son los signos del tiempo del no tiempo? ¿De qué manera tenemos que mirar la realidad que existe a nuestro alrededor para entender en qué lío nos matriculamos? Porque es que resulta que la mayor parte de los seres humanos no tienen ni idea qué es lo que están haciendo aquí. O sea, desafortunadamente creemos que estamos jugando fútbol y resulta que lo que estamos jugando es básquet. Entonces cada vez que cogemos el balón lo pateamos, o al revés. En todo caso, necesitamos encontrar cuáles son los signos o verificar que nos encontramos en este tiempo. ¿Cuáles son los signos de nuestro tiempo? El primer signo de nuestro tiempo es que estamos en Babel, en la Babel. Y la Babel no significa que tenemos distintas lenguas. Para eso hay traductores simultáneos ya. Ahora ahí venden un iPhone que viene con traductor simultáneo. O sea que el problema no es de lengua, el problema es de creencias. Porque es que resulta que cada uno de nosotros tiene un ego y cada uno de nosotros tiene un ego distinto del otro con el objeto de que aprendamos en interacción de los dos egos. Entonces nos encontramos en un tiempo de creencias. Hemos estado viviendo los últimos 2 años de la historia de la humanidad. Ha sido un tiempo de oscuridad. Si hablamos de Occidente, Occidente perdió toda la información que tiene que ver con el proceso evolutivo de la conciencia. Los hindúes, los japoneses, los chinos, otras civilizaciones no perdieron su información como nos sucedió a nosotros con la conversión del Imperio Romano al catolicismo o al cristianismo. Eso dio lugar a una cantidad de modificaciones que eran perfectas o han sido perfectas para producir una serie de transformaciones en la mente del ser humano. Signos de los tiempos, nos dicen todas las culturas, que es cuando los astros toman posiciones distintas en los cielos, se alinean los planetas, suceden conjunciones cósmicas cada rato, como esta que aparece en las profecías mayas sobre el 11 de agosto del 99, cuando se produjo la alineación de todos los planetas con centro la Tierra en cruz. O sea, para que eso vuelva a suceder necesitan que vuelvan a pasar otros 13.000 años. Porque pues es muy fácil que los planetas se alineen cuando son planetas de órbitas muy cortas, como Marte, como Júpiter, como Venus, como Mercurio. Pues esas alineaciones pasan cada rato, pero alineaciones de planetas de órbitas muy largas, que demora mucho tiempo, muchos años humanos o terrestres en darle la vuelta al Sol, pues son inusuales, suceden no de manera regular, suceden con separaciones de muchos años. Y nosotros hemos vivido en nuestros tiempos una enorme cantidad de conjunciones y de alineaciones, conjunciones en mayo del 2000, en el 2002, en el 2004, tránsitos de Venus que están ocurriendo en nuestra época. En fin, nosotros estamos viviendo un momento muy interesante. Y el momento más interesante que estamos viviendo es que estamos en el materialismo más impresionante que hemos vivido en los últimos 13.000 años. O sea, el materialismo atoró la evolución, la tiene trancada. Y la tiene trancada porque nosotros estamos en un proceso de oscuridad impresionante. El hombre lo único que le importa es el cuerpo, lo único que le importa es lo no visible. No, como no tengo conciencia de eso y no puedo como Santo Tomás meterle el dedo, entonces quiere decir que para mí no existe. Y entonces
pues estamos llegando al clímax de esa oscuridad. Nos estamos entreteniendo con la forma, como si fuéramos niños chiquitos jugando a hacer castillos en la arena. La forma es lo único que nos importa, la moda, los cuerpos espectaculares. Para ser feliz hay que usar consigo. Para ser feliz, uno no puede ser feliz si no usa tal producto. Uno no es feliz si uno no tiene un carro de tal modelo, o uno no es feliz si no tiene para estrenar todo, por lo menos unas 3 veces al año, una mudita. Entonces estamos entretenidos con la forma, con lo material. Nosotros somos seres multidimensionales, tenemos no solamente un cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo astral, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo espiritual. Y nos estamos refiriendo permanentemente al menos importante de todos los cuerpos, que es el cuerpo físico, el que responde a los otros cuerpos. Nos hemos vuelto adictos a los objetos. Somos adictos. Tenemos objetos para todas las funciones que puedan existir. Tenemos objetos de diferentes marcas, colores, funciones, con diferentes softwares que tienen diferentes maneras de usarse, y nos pasamos todos los días aprendiendo cómo manejar esos objetos. Nos objetualizamos, nos volvimos materialistas. La forma es lo que nos importa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido con eso? Que nuestra mente está ocupada en lo físico, nuestra mente está ocupada en lo inferior, nuestra mente está ocupada en la utilización de los sentidos inferiores, y no estamos permitiendo que los sentidos superiores se manifiesten en nuestra conciencia. Y ese no es el objetivo del universo. El objetivo del universo es hacer que el hombre evolucione y comprenda el orden, el sentido de la vida y el sentido de todo lo que existe y sucede a nuestro alrededor. Entonces, estamos ocupados midiendo, estamos ocupados contando. Nos interesa son las sumas y las restas y las multiplicaciones y las divisiones. El dinero se volvió la meta y no importan los medios, con lo que importa es obtenerlo. Entonces se viven extremos. Para las clases altas, la manera de obtener los medios son más subterfugios, son más, no se nota tanto. Para las clases bajas, la cosa es de frente, o sea, es que te atraco y te robo, te secuestro, te asesino, te mato. ¿Por qué? Porque es que el dinero es el que me permite a mí adquirir los objetos con los cuales yo puedo ser feliz. Los objetos son la fuente de la felicidad. La televisión todos los días nos dice qué es lo que tenemos que comprar, qué es lo que tenemos que hacer para poder ser felices. Y el tiempo, el hombre se volvió esclavo del tiempo. Nosotros en este momento ya no hay día ni noche. Aquí hay turnos de la noche y turnos del día, y hay actividades de día y de noche y todo. O sea, y en este momento el tiempo, como el tiempo es ajeno al cosmos, como no tiene ninguna medida que tenga que ver con los astros y que tenga que ver con la luna y que tenga que ver con nada, entonces simplemente es esta cajita de cuarzo que vibra aquí a cierta frecuencia y que me determina mi conducta. Me volví esclavo del tiempo, ya no tengo tiempo para nada. Quiere decir que ya no tengo tiempo para desarrollarme interiormente, no tengo tiempo para poder dedicarme media hora en la mañana, 10 minutos en la tarde, a pensar por qué estoy aquí, qué estoy haciendo y por qué me encontré con ese personaje hoy y por qué apareció esto o lo demás allá. No tenemos tiempo porque estamos esclavos del tiempo y esclavos del dinero. Y lo único que nos importa es la búsqueda desenfrenada del placer. O sea, el ser humano se convirtió en que lo que es más placentero es lo importante. Entonces estamos en la época de la oscuridad y de la
y de la materia. La espiritualidad la vive un porcentaje muy pequeño de la población. Y estamos muy cerca del final del ciclo y estamos muy cerca de la cosecha. Y la cosecha, siempre ha habido cosechas entre el 10 y el 15% de la población. Es extraño que haya una cosecha mayor del 15% de la población. Entonces, pero lo que pasa es que en este momento es el 3% de la población. No creo que ni llega al 3% de la población, el que esté realmente interesado en la transformación interior. Porque lo importante es la satisfacción, lo importante es el placer del cuerpo, lo importante es el placer de los sentidos. Estamos en este momento, en un momento histórico bien complicado, porque la guerra se volvió un producto buenísimo. O sea, es un producto benéfico, es el contrasentido más increíble en la historia del hombre. La guerra es un producto y además es buenísimo. Mueve la economía, permite que exista un orden como debe ser. Entonces estamos viviendo un momento muy interesante. Estamos obsesionados con el mundo físico. Y es muy poca la gente que realmente está interesada, tiene conciencia clara que estamos a final de ciclo, que se acercan cambios fundamentales, que todos los signos de los tiempos y de todo lo que está sucediendo alrededor nos lo dice. Porque no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para nosotros mismos, no tenemos tiempo para relacionarnos con el cosmos. Pero la verdad es que nos encontramos al final del ciclo. Y el universo, en este momento del tiempo, del no tiempo y del cambio veloz, lo que va a comenzar a generar son eventos de destino en cantidades industriales. Porque los eventos de destino son los generadores de cambio. Los eventos de destino son los que enfrentan al hombre consigo mismo. Los eventos de destino son el que hace que uno examine su conducta. Los eventos de destino son los que producen la saturación de sufrimiento. Los eventos de destino son los que hacen que el hombre examine qué fue lo que hizo mal, por qué me está sucediendo a mí esto. Y los eventos de destino generan transformación en la mente de los seres humanos. Si ustedes devuelven la película de su vida y miran cuándo es que realmente han llorado, cuándo realmente se les movió el piso por completo, en qué momento fue que produjo ese cambio tan importante en mi vida, que en ese momento para mí fue de un sufrimiento impresionante, que quisiera no haberlo vivido en ese momento, pero que hoy doy gracias de que ese momento hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque son los momentos en que te permite a ti elevarte sobre tu visión habitual de la vida y mirar las cosas desde un punto de vista totalmente distinto y reestructurar toda tu vida. Yo no quiero seguir haciendo esto, ya no quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto. Yo ya no quiero ser arquitecto, sino quiero ser productor de televisión. Ya son esos momentos de quiebre en los cuales la vida cambia de rumbo. Y esos momentos, cuando uno mira la película de su vida, por lo que hemos llorado, ahí es donde está nuestro aprendizaje. Lo que más nos ha costado en la vida, o lo que más nos cuesta en la vida, es lo que vinimos a aprender. Entonces es muy fácil saber qué es lo que yo estoy haciendo aquí en este planeta, en esta encarnación. Y los eventos de destino generan transformación y generan neutralidad, porque cuando la muerte está alrededor mío por todas partes, entonces ¿seré yo que me voy a morir mañana? O cuando realmente nosotros nos ponemos a preguntarnos, ¿qué fue lo que hice? ¿Hice lo que debía? ¿Viví lo que tenía que vivir? Y para poder verlo con imparcialidad, necesito neutralidad. Necesito poder ver mi vida con una perspectiva.
Y eso lo único que lo genera son los eventos de destino. O sea, los eventos de destino son los generadores de cambio mental. ¿Qué es un evento de destino? Una situación difícil de aprendizaje. Cuando nosotros vivimos algo que nos cuesta mucho trabajo, que es difícil, ¿por qué es difícil? Es difícil porque es la primera vez que lo vivo. Porque la segunda ya uno más o menos sabe cómo salir del cuento. Pero la primera vez es muy difícil. Entonces la característica de estas situaciones de destino es que son situaciones en las cuales las personas aprenden muchísimo, que les producen grandes transformaciones y que producen una enorme evolución de la conciencia. Cuando nosotros solucionamos los eventos de destino, crecemos como seres humanos, nos empoderamos, nos hacemos más fuertes, tenemos muchas más certezas de cómo funcionar adecuadamente en el universo. Entonces los eventos de destino tienen la función de hacer que cambie la mente, que se produzca, que se acelere la evolución, que de 3% de la humanidad la cosecha se convierta en el 15%, en el 16%, en el 20%. Ese es el objetivo de los eventos de destino. Y ese proceso es para que el niño pueda aprender a crear el mundo, a manifestar una realidad armónica, porque cada uno de nosotros está manifestando la realidad en la que está sumergido. Entonces los eventos de destino comienzan a abundar en este momento alrededor nuestro y cada vez van a ser mayores. El año 2008 es un año Cahuac para los mayas, año tormenta. El año 2008 arranca el 27 de marzo, 5 días después del equinoccio. O sea que el año entrante va a ser un año bien interesante. ¿Qué son los eventos de destino que tenemos nosotros a nuestro alrededor que vienen con el objeto de producir la transformación del ser humano? Pues destrucción de la naturaleza, que ya lo estamos viviendo por todas partes, inundaciones. Hay todo tipo de distorsiones climáticas impresionantes alrededor nuestro. Vamos a mirar esto con un poquitico como para entender por qué está sucediendo y qué es lo que va a pasar. Los tsunamis, todos los volcanes están haciendo erupción o están a punto de hacer erupción. Hay muchos terremotos. Hay eventos generadores de muerte por guerra, por terrorismo, por fundamentalismo religioso, por un sistema de creencias que tienen básicamente 3 religiones sobre el planeta Tierra, que son las únicas que quieren convencer a los demás que ellos son los únicos que tienen la razón. O sea, y el que no esté dentro de ese sistema de creencias no se salva y la lleva. Entonces, genera situaciones de dificultad por todo el fundamentalismo religioso que tiene que ver con el fin del ciclo y las profecías que orientan al círculo de personas que están gobernando en este momento los Estados Unidos, por ejemplo. Y comienzan a cumplirse una serie de eventos. Todas las fichas están en la posición perfecta. Presidente fundamentalista en Estados Unidos, presidente fundamentalista en Irán, presidente fundamentalista en Siria. O sea, el tablero está perfectamente puesto, organizado, con el objeto de que los eventos de destino que necesita vivir la humanidad se vivan. Gog y Magog son Irán y Siria. En el Apocalipsis se habla de Gog y Magog. Y los sirios y los iraníes en este momento están siendo empujados hacia el borde del precipicio. Y cuando tú estás en el borde del precipicio te haga igual caerte de para adelante que de para atrás. Entonces la situación se está llegando ya al punto máximo de presión, que va a generar muchísimos cambios en esta zona. Es la zona de menor frecuencia vibratoria del planeta durante los últimos 2000 años. La mayor parte de las personas que están viviendo allá están viviendo hacia el pasado y no hacia el presente o hacia el futuro. Y hay unas situaciones de creencias supremamente fuertes enfrentadas ahí que van a generar
muchísimas cosas. Los iraníes controlan el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, por el estrecho de Hormuz sale el 65% del petróleo del planeta Tierra. Y el estrecho de Hormuz tiene 1,5 kilómetros de ancho. Muy peligroso para todo lo que está sucediendo ahí en ese sector. Entonces, pues están viendo situaciones muy conflictivas y de enfrentamiento muy fuerte entre los seres humanos. Luego tenemos todo el drama de las epidemias, que están todas latentes ahí como esperando el virus aviar, el ébola, el SIDA, una serie de epidemias que se pueden convertir muy fácilmente en pandemias. El objetivo de esta charla aquí no es decirles la colección de males que nos van a acontecer, porque de eso no se trata. Primero que todo porque les dije desde el comienzo que el universo no es determinista sino probabilístico. O sea que los videntes, los que hablan las profecías y los que dicen las profecías, desde mi tiempo yo me asomo al futuro. ¿Y qué es lo que veo? Veo una serie de eventos que tienen muchas probabilidades de suceder. ¿Pero qué los manifiesta? La conciencia del hombre que está encarnado en ese momento en la tierra. O sea, si no existiera mi libre albedrío, si no, yo no podría evolucionar en conciencia porque no tendría la responsabilidad ya está echada, Dios tiene elegidos. Ya se sabe que el 17.5% de los se van para el cielo y los demás nos vamos marcando para el infierno. Entonces, como si eso fuera así, entramos en todos los conflictos filosóficos que tuvo San Agustín que es interesante leer esa parte de la historia del pensamiento del hombre, porque lo que sucedió en ese momento fue increíble. Los eventos de destino tienen por objeto hacer que el hombre vive experiencias en carne propia. ¿Cuál es la característica de las experiencias en carne propia? Que cuando yo la vivo a mí nadie me puede venir a echar el cuento de que eso no es así porque es que yo lo viví. Es que yo tuve la comprensión. O sea, el significado de comprender algo es que lo experimenté en carne propia. No hay aprendizajes por persona interpuesta. Eso se llama conocimiento. Cuando yo comprendo algo es porque yo lo viví en carne propia, en mi vida. Y ese es el objetivo de los eventos de destino, producir experiencias en carne propia que generan comprensión. Cuando yo comprendo algo, en ese momento cambio. Eso es el momento del ajá, es el momento del eureka, es el momento de la chispa, de cuando se ilumina la conciencia, cuando el hombre ve algo que es una verdad del universo y que le produce una transformación fundamental en su interior. Entonces tenemos una serie de catalizadores de destino, catalizadores de cambio, con el objeto de producir transformaciones fundamentales en la mente de los seres humanos, porque el tiempo de este orden ya se está terminando, y el tiempo de este orden implica que viene un orden nuevo. Entonces, cuando la gente o cuando los espíritus saben que viene una oportunidad de esas únicas de aprender muchísimas cosas sobre el universo, pues todo el mundo se encarna, yo me pido, yo Bogotá, buenísimo, ¿sí? Hay otros que quieren la cosa como más calmada, yo quiero Suiza, todo funciona perfecto como los ascensores, se abren las puertas, todo es perfecto. Muchísima gente viene a vivir esa experiencia, porque es que en este momento hay demasiada energía alrededor nuestro y hay demasiada información alrededor nuestro. Nunca la ha habido tanto en los últimos 13.000 años. Bueno, al principio sí, pero ahora, en los últimos 13.000, todos los diques de la información se levantaron en el año 1992, con el objeto de que el hombre tenga todas las libertades, toda la información, todas las posibilidades de decisión, para que aprenda en conciencia. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano es energía
tiene un cuerpo que vibra a una determinada frecuencia, tiene un cuerpo etérico que vibra una octava por encima del cuerpo físico, tiene un cuerpo astral que vibra una octava por encima del cuerpo etérico, tiene un cuerpo mental que vibra más arriba, energía que va cambiando de estado, que cambia de estado dependiendo de la frecuencia vibratoria a la que pulsa. El ser humano es información. Información es lo que le da forma a la energía. Lo que le da forma a la energía es la información. El hombre entrega la información, emite, irradia, eyacula la información. La mujer sustenta, recibe, entrega, condensa la energía en sustancia con la información que entrega el hombre. Información, inteligencia, información, memoria. Si no tenemos memoria, pues no tenemos ningún tipo de evolución, porque no podemos comparar con nada. Entonces necesitamos un manejo de información, y para manejar la información necesitamos energía, porque la energía se sostiene, la información se sostiene en energía. Hay una serie de conceptos que el hombre maneja que si tú no tienes determinado nivel de energía vital, simplemente no te entran en la mente. Es como si te entrara por aquí y te saliera por aquí. Pero tú necesitas tener ciertos niveles de energía vital para poder comprender ciertas cosas del universo, porque esa información está sustentada en energía vital. Una persona deprimida no entiende nada. Una persona sin energía vital, sin energía vital, todo es oscuridad, todo es negrura. Y somos voluntad. ¿Qué es voluntad? Radio de acción o capacidad de manifestación. ¿Qué tan mago soy? Esa es mi voluntad. Entre más información de sabiduría tengo y entre más energía tengo, mayor capacidad o mayor radio de acción tiene mi voluntad. Tengo mayor capacidad de transformación. Y eso es un ser humano. Energía, información y voluntad. Entre más información, entre más energía, mayor rango de acción de mi voluntad. O sea, el universo no le va a entregar poder a una persona que no ha comprobado en su vida diaria que es un ser sabio, humilde, tranquilo, que tiene información, etcétera, etcétera. Esos catalizadores de cambio tienen por objeto producir un cambio intenso y veloz. Ese es el objetivo. El objetivo es que nos montamos en la montaña rusa y pagamos boleta todos. Entonces es que a mí no me gustan las alturas, no, pues ya estás montado, no hay nada que hacer. Y agárrate porque vamos bajando. ¿Qué significa? Que tenemos muchas situaciones por delante, que son muchas oportunidades de vivir experiencias transformadoras de conciencia. Tenemos muchos espejos alrededor nuestro, son muchísima gente. O sea, el hecho de que haya mucha gente sobre la tierra significa que yo puedo vivir muchísimas situaciones todos los días. Por la mañana me agarro con uno, al mediodía con otro, por la tarde con otro. Es maravilloso. Tenemos muchas oportunidades de agarrarnos los unos con los otros. Y tenemos muchos espejos. Los mayas decían que el tiempo del no tiempo era el gran salón de los espejos. Es cuando el ser humano entra a un sitio en el cual lo único que ve son reflejos del mismo, con el objeto de que entienda que lo que está afuera en realidad lo tiene adentro. Porque la única manera que yo pueda corregir algo que tengo adentro es que lo vea afuera, porque si no, no puedo ni siquiera saber qué es lo que está pasando en mi interior. Y el salón de los espejos produce una cosa maravillosa, que es que la gente toma foco a lo que no le está funcionando en la vida. O sea, yo estoy viviendo una situación de destino con una mujer y me pega por las mañanas y por la tarde y por las noches. Entonces, pues voy a tratar de resolver esa situación para poder elevar mi energía vital.
elevar mi frecuencia vibratoria, entonces le pongo foco a resolver esa situación. Entonces se producen los divorcios y toda esa cantidad de cosas que están pasando en este momento alrededor nuestro. Porque estamos en el gran salón de los espejos, está sucediendo también una cosa maravillosa. La velocidad de manifestación en nuestra vida se aceleró enormemente. Antes, para poder producir un radio portátil, yo duré como desde los 12 hasta los 18 queriendo un radio portátil. No tanto, pero bueno. Me llegó uno de cuero, eso que tenía botoncitos y que tenía una perillita y una cosa que subía y bajaba. Feliz estuve, pero la fuerza que tuve que hacer, se lo pedí como 2 o 3 veces al niño Dios y... Entonces, en cambio en este momento, la velocidad de manifestación se volvió alarmante. Es extraordinaria la velocidad. ¿Por qué está pasando eso? Porque se necesita que la conciencia obtenga resultados inmediatos de sus decisiones y de sus acciones para que pueda obtener las comprensiones que necesita tener. Pero así, a la velocidad, porque ya se acabó el tiempo, ya muévete, porque es que la cosa está a 5000. Los mayas decían que los seres humanos somos espejos de obsidiana, que las actitudes de los demás son espejos para que nosotros podamos ver nuestras propias actitudes. O sea, ahí comienza a entrar la ley de correspondencia en acción, que es, yo me hago correspondiente a una serie de situaciones que necesito para poder producir transformaciones en mi mente. Entonces, si yo no las necesito, pues no aparecen en mi vida. Si yo no necesito un guache que se baje con una varilla y me reviente los vidrios del carro para aprender algo sobre el universo, pues ese señor no se me va a aparecer a mí, pero se le va a aparecer a otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que cada uno tiene una serie de oportunidades de transformación y esas oportunidades de transformación están en los demás, están en la interacción de unos seres humanos con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos afuera de nosotros? Multitud de espejos que son facetas que realmente creemos que existen afuera de nosotros, pero están en nuestro interior. Nosotros necesitamos esa correspondencia. Si no necesitáramos esa correspondencia, estaríamos viviendo en Aldebarán y tendríamos una sociedad de 5º nivel de conciencia. Pero no, estamos viviendo aquí, en el planeta Tierra, 3er nivel de conciencia. Y ahora viene todo el proceso de gente y energía. La energía es otro catalizador de cambio. Nosotros estamos pasando de 8 hercios que tenía Piscis a 13 hercios en la proporción, en la progresión de Fibonacci, en la progresión áurea. Era tan estable los 8 hercios que todos los ejércitos de todos los países alrededor del planeta utilizaban esa frecuencia, que es una longitud de onda muy larga, que tiene como 50.000 kilómetros de longitud de onda, entonces le alcanza a dar la vuelta al planeta. Utilizaban esa frecuencia para colgarle frecuencias menores encima, como subcarrier, era como si llevara un morral con otra información más chiquita, pero que iba colgada de esa frecuencia para comunicarse con los submarinos que estaban debajo del polo, etcétera, etcétera, sin que fuera reconocido por los enemigos. Entonces esa era una frecuencia supremamente estable. En 1992 esa frecuencia comenzó a elevarse. Y comenzó a elevarse y en este momento está como en 12.1 ciclos por segundo. Estaba en 8. Pasó 8 durante los últimos 2000 años. En este momento está en 12.1. Tenemos máxima actividad del Sol. Manchas solares impresionantes, o sea, el Sol está más activo que nunca. Pasan cosas, no sé si ustedes examinaron el Sol hace como 1 mes y medio. Se presentó un aro que se generó alrededor del Sol, un aro precioso, en Bogotá lo vimos. Pues yo estaba en la finca, pero volví a Bogotá y en Bogotá estaba. Un aro muy grande alrededor del Sol. ¿Qué se sucede cuando el campo electromagnético de la Tierra está bajando? Entonces la atmósfera se mueve, la ionosfera se mueve y recibe muchísima carga de energía del Sol, y esa carga tiene una capacidad la ionosfera de almacenar cierta carga, pero de ahí en adelante ya está sobrecargada. Entonces vienen una serie de fenómenos que vamos a mirar, que vamos a hablar ahora de ellos, pero una de las cosas que sucede es que se generan
auroras boreales y auroras australes impresionantes. Y las auroras boreales y las auroras australes no alcanzan a resolver todo el problema de energía que estamos recibiendo en este momento, entonces se generan esos aros alrededor del Sol. Esos aros son el resultado de exceso de energía de frecuencia vibratoria que estamos recibiendo. Y pues en este momento no es más que entrar a nasa.com y mirar lo que está pasando con las manchas solares y lo que está sucediendo. Estamos en el periodo de mayor actividad solar desde que comenzaron a modificarse, a registrarse los periodos de actividad del Sol. Este es un ejemplo. Esto era el Sol en el año 96, esto es el Sol en el año 2000. Bueno, y ni le pongo la del 2007. Esa se la imaginan ustedes. ¿Qué va a producir eso? O sea, qué está esperando la comunidad científica que suceda a corto plazo? ¿Qué genera el campo electromagnético de la Tierra? El campo electromagnético de la Tierra lo genera un dinamo que tiene la Tierra por dentro. El núcleo de la Tierra es de hierro y está a altísima temperatura, pero es sólido, de hierro a una temperatura altísima, y tiene magma hirviente que gira a su alrededor y la corteza se mueve independiente de los otros dos elementos. Eso genera movimientos en ese magma hirviente y como es hierro, es conductivo, genera electricidad y la electricidad en movimiento genera campo electromagnético. Entonces quiere decir que eso es lo que genera el campo electromagnético. Ese dinamo se está apagando, están bajándole el volumen. Y entonces quiere decir que nosotros teníamos, en términos de Gauss, el campo electromagnético se mide en Gauss y está disminuyendo. No se espera que llegue a cero, está muy bajito, está como al 10% de lo que ha estado en los últimos milenios. O sea, ha bajado un 90%, eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué significa? Que no se espera que baje a cero, pero se espera que se vuelve errático. El campo electromagnético comienza a moverse como loco. Y entonces, eso ya está pasando, los aviones han tenido que cambiar las cosas de las pistas de aterrizaje porque el campo amanece a 7 grados con relación, se está moviendo. Se espera que ya salga que se mueva hacia Rusia. O sea, el campo electromagnético siempre ha estado normalmente a unos 7 grados del norte geográfico, correcto. Entonces, pero en este momento se está moviendo errático y entonces lo que se espera es que va a comenzar a moverse. Entonces vamos a tener el polo sur, el polo norte en el Ecuador y al día siguiente lo vamos a tener en Australia y así. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues todo lo que tenga que ver con cosas posicionales, geoestacionarias o que tengan que ver con posiciones de magnetismo, pues van a tener problemas. Para que sucedan esos reversos de polaridad magnética que han sucedido muchísimos en la historia de la Tierra, el último sucedió hace 750.000 años, pero se supone que deberían estar pasando cada 350.000 años, de acuerdo a eso perforan con unas barrenas en el polo y encuentran capas de hielo y las capas de hielo o de tierra se alinean sus partículas con relación al norte magnético. Y ha habido variaciones, estaba el norte y después se volteó. Entonces, se está esperando un reverso de polaridad magnética. El Sol, ese reverso de polaridad magnética, para que ese reverso de polaridad magnética suceda, el dinamo de la Tierra tiene que bajar su intensidad y el Sol tiene que tener una serie de transformaciones fundamentales. Una de las transformaciones fundamentales que se estaban esperando que suceda es que cambia el movimiento interno de sus gases y cuando eso sucede no emite luz visible por 72 horas, o sea, se apaga, queda todo oscuro. Entonces es el momento del piérdete porque si se apagó el Sol por 72 horas, eso ya pasó en el año 1750 a.C., está registrado, en la Biblia está registrado este fenómeno que ya sucedió una vez. ¿Por qué sucedió una vez? Porque el Sol tiene 7 cambios, uno por cada frecuencia vibratoria, una por cada color, en el mismo ciclo que hemos estado discutiendo. O sea, fíjense que todo tiene que ver con el ciclo del año cósmico. Cada 3.700 años el Sol produce unos procesos de cambio de polaridad y genera transformaciones en todos los planetas y en todos los sistemas que se encuentran girando a su alrededor.
El campo electromagnético de la Tierra está bajando de intensidad, o sea, el dinamo y el movimiento de la Tierra es como si la Tierra se estuviera deteniendo. Pareciera como si la Tierra fuera a parar sobre su eje y fuera a girar en el sentido contrario. Esa es una teoría que existe de que eso puede llegar a suceder y que eso ha sucedido en la tumba de Senmut, el amante de la faraona Hatshepsut en Deir el-Bahri. En su tumba hay dos sistemas solares, el uno invertido con relación al otro. Él estaba indicando que el sol antes salía por el oeste y que en un momento comenzó a variar la salida por el este. Entonces, pero para que eso suceda, lo primero que tiene que suceder es que el campo electromagnético tiene que bajar. Cuando baja el campo electromagnético, el campo electromagnético nos protege a nosotros de las radiaciones ultravioletas del sol. Y entonces, y al mismo tiempo, como el sol está superactivo, envía muchísima carga eléctrica a la ionosfera, que es la piel de la atmósfera, y la ionosfera se carga de energía y produce una diferencia eléctrica entre la ionosfera y el suelo. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce esa diferencia potencial eléctrico? Que se trata de compensar. ¿Y cómo se compensa? Cae un rayo. Entonces, resulta que se aumentaron las tormentas eléctricas y la caída de rayos, que antes eran 100 rayos alrededor del planeta, en este momento son 2000. O sea, estamos hablando de que hay muchísima energía alrededor nuestro. Estamos en un mar de energía, estamos rodeados de energía. Eso es lo que está generando pues todas las tormentas eléctricas que estamos viendo permanentemente, todas las cosas de distorsiones de la aurora boreal, los aros alrededor del sol, todo tipo de tormentas eléctricas es por esa diferencia de potencial eléctrico que está sucediendo entre la ionosfera y la corteza de la Tierra. Eso está produciendo cuando el hecho de que caiga un rayo contra la corteza de la Tierra pone a vibrar el cristal de la Tierra, y cuando vibra aumenta la frecuencia vibratoria del planeta, y eso es lo que está haciendo que aumente también de 8 a 13 hercios el latido del corazón del planeta. Y están comenzando, pues cuando eso sucede, cuando está sucediendo todo esto, pues se produce un aumento de temperatura general, que es el que estamos viviendo en este momento. Bogotá, para salir antes teníamos que salir yo veo las fotos de los años 20 y 30, eran unos todo sombrero, bufanda, guantes, etcétera, etcétera. Y en este momento es como una playa. Entonces se está produciendo un cambio climático, y este cambio climático generado por toda esta cantidad de energía, por todos los cambios que están sucediendo con el sol, por todos los cambios de constelación que hemos estado discutiendo, están produciendo huracanes, están produciendo tornados, y yo diría que no es un problema de cantidad, es más bien de intensidad. O sea, no es que hayan aumentado los tornados ni que hayan aumentado, no, lo que pasa es que son supremamente más intensos, son mucho más intensos. ¿Y qué fue lo que pasó en la Florida y en New Orleans y todo esto que pasó hace muy poco, y el tsunami y todas estas cosas que estaban sucediendo en este momento? Lo mismo está sucediendo con los terremotos. O sea, cuando la atmósfera se contrae contra la Tierra, entonces genera presiones sobre la corteza terrestre, y esas presiones sobre la corteza, las placas tectónicas se mueven y Ahora el tercer catalizador que tenemos, información. O sea, en este momento no somos muy conscientes, porque pues nos vamos acostumbrando a lo que está sucediendo alrededor nuestro, pero en este momento radio, teléfono, celulares, televisión inalámbrica, televisión plana, televisión plasma, televisión, 150 canales de televisión. No hay nada más rico que uno coger y ver como 6 programas al tiempo. Entonces uno pasa y vuelve al otro, ya lo mataron. Uy, lo robaron. Y el otro, eso es divertidísimo. O sea, el hecho de poder uno ver 6 o 7 programas al tiempo es una cosa espectacular. Los satélites, transmitiendo toda la información. Los celulares, el hecho de que en este momento haya
18 millones de celulares en Colombia, eso es una barbaridad. O sea, quiere decir que todo el mundo está comunicado instantáneamente a través de los objetos, no de la mente. Pero eso es el primer paso para que la mente logre realizar que puede producirse otro tipo de contactos y de comunicaciones. Ahora, también estamos viviendo un momento supremamente interesante con relación al aumento del rango de visión que tenemos a través de telescopios, de microscopios, de escáneres, de CATs, de todo ese tipo de cosas. O sea, el aumento de información que tenemos en este momento es extraordinario. Nunca habíamos tenido tanta información alrededor nuestro. Es abrumadora. Y eso además tiene unas consecuencias, que es que antes para uno recibir la información de una persona, del objeto de la investigación de una persona, se demoraba 20, 30 años. Aquel tipo podía publicar un libro. Y entonces ese libro tenía un tiraje muy chiquito porque nadie tenía plata con qué publicar, porque eso era complicadísimo. Entonces lo leían 3 gatos. Entonces, en cambio en este momento, uno abre Google y pone sol, manchas, y tiene 2.350.000 respuestas y encuentre la suya, maestro. Entonces, o sea, estamos inundados de información y estamos inundados de energía y tenemos muchísima gente alrededor nuestro. ¿Cuál es el propósito? Cambio de mente. La palabra está puesta de esa manera para generar algunas connotaciones. Antes, para hablar del tema que estamos tratando nosotros ahora, teníamos que ser gnósticos, masones, illuminatis, rasgarnos las vestiduras y ponernos vestiduras moradas para poder hablar ni siquiera el 5% de la información de que estamos hablando ahora. Y como decía la Blavatsky, todo es con velos y con tules y sábanas y para poder entender qué era lo que estaba queriendo decir. En este momento no, en este momento la información está totalmente plena y directa y se le entrega a todo el mundo para que todo el mundo tenga la posibilidad de vivir las transformaciones que necesita vivir. ¿Para qué? Para que cada uno encuentre, que no deseche creencias falsas, para que nos quitemos creencias falsas, para que nos salgamos de cosas. ¿Y para qué? Para que evolucionemos en conciencia. Ese es el objetivo. Ahora vamos a mirar otra cosa bien interesante. Esto que está aquí se llama energía vital. Esto que está aquí se llama estado mental. Tenemos una cosa de 1000 puntos. Un ser humano para iluminarse necesita 1000 puntos de energía vital. ¿Sí? Y la mente tiene 4 estados. La mente en oscuridad, la mente en penumbra, la mente en luz, la mente en sabiduría. ¿Sí? Eso uno no se ilumina porque pasa de vergüenza y ¡chuf! Se iluminó. No. Y hay personas que se quedan, que si yo me quedo así quieto en yoga, me ilumino. No, güey. O sea, ¿qué es una zona de oscuridad? ¿Cuál es el estado mental más bajo del ser humano? La vergüenza. Cuando uno está en vergüenza, ni siquiera se ama a sí mismo. Cuando uno está en vergüenza, es que cometió una terrible. Y entonces, en ese momento es Dios, yo me merezco el castigo. Y yo me busco un hueco y me tapo con una cosa para que nadie me vea, porque es que qué cosa tan horrible la que yo hice. Estoy muerto de vergüenza. Entonces, la vergüenza es el estado mental más destructivo. Entonces, cuando ustedes les digan, ¿no te da vergüenza? No, no me da vergüenza. O sea, olvídese de la vergüenza. Porque eso es un destructor de energía vital. La culpa, por mi santísima culpa. La culpa es un destructor de energía vital violento. ¿Por qué? Porque sí, uno tiene que saber qué hizo mal. Tome conciencia de que hizo mal. La próxima vez lo haré mejor. Y ya, sigue para adelante, porque esa experiencia la vas a utilizar para que no la vuelvas a vivir en tu vida. Entonces, ¿qué sentido tiene uno estar destruyendo energía vital a punta de culpa? ¿O es que la culpa la tienes tú? ¿O la culpa la tiene Dios? ¿O la culpa la tiene... ¿Quién tiene la culpa? Alguien tiene la culpa. Entonces, cuando alguien tiene la culpa, el nivel de energía vital que tiene es 30 puntos de energía vital. Apatía.
Este ya tiene un poquito más de energía vital, pero es que no tengo ganas de hacer nada, ¿sí? Es que la verdad no me provoca nada, es que estoy como harto, ¿sabes? Pero mira, te invitamos a Grecia, con los pasajes todo pago. No, tengo una pereza horrible. Sí. Apatía. 75 puntos de energía vital, tristeza. Todo tiempo pasado fue mejor. Entonces yo me reúno Entonces, 75 puntos de energía vital. Miedo. Bueno, ya con miedo ya tengo algo más de energía vital. Y aquí mi mente entra al siguiente estado, que es deseo. La televisión fue uno de los elementos más importantes para producir ese cambio de estado, porque pues uno veía Magnum con esas viejotas tan divinas y esos Ferraris tan espectaculares, entonces todo el mundo quería, deseo tener eso, pero como no lo tengo, entro en rabia. Pero la rabia ya tiene muchísima energía vital, la rabia la rabia puede ser destructiva porque tiene mucha energía vital. Por supuesto que cada uno de estos estados cambia la relación con Dios, cambia la relación con los seres humanos, cambia todo. El orgullo, el orgulloso lleva un oso adentro. El orgullo es el nivel de todas las fuerzas militares. Por eso es que necesitan esas condecoraciones tan impresionantes, porque se necesita mostrar el poder, no el poder, mostrar la fuerza. El orgullo, Marine Corps de los Estados Unidos están aquí en esta frecuencia vibratoria. Este es un ejemplo que pongo siempre en los talleres de evolución de la conciencia, que es la niña que va por la pasarela orgullosa de su cuerpo y todas las cámaras mirándola, y ¡juácate! Se resbala y se cae. Y pasa del orgullo a la vergüenza. Pierde 155 puntos de un guarapazo. Y en la parte de arriba es cuando uno entra a neutralidad, cuando deja de juzgar a los demás, cuando entiende que todo el mundo necesita las experiencias que está viviendo para poder comprender. Entonces, qué maravilla que viva. Yo no lo viviría, pero buenísimo. ¿Sí? Eso se llama neutralidad. 310 puntos se llama voluntad de transformación. Es cuando la gente ya va a buscar información por su propia voluntad. Se queda hasta las 10 de la noche a oír carreta para ver qué es lo que encuentro yo. Eso se llama voluntad. Luego tenemos aceptación, cuando 350 puntos quiere decir que todo lo que sucede en mi vida yo me lo gozo. Me parece maravilloso. ¿Pasó el taxi? Buenísimo. ¿No pasó? Caminemos un rato porque esto está buenísimo. ¿Sí? O sea, aceptación permanente de la realidad. Luego tenemos 400 puntos de energía vital, razón. O sea, los científicos, las personas que manejan o que manejamos la mente de una manera permanente, exhaustiva, digamos que Einstein estaba en 399 puntos de energía vital, manejaba la razón de una manera impresionante. Pero de aquí para arriba, para pegar el brinco de 400 a 500, no se puede dar a través de la razón, se tiene que dar a través del corazón, se tiene que dar a través del amor. Por eso es que todos los cuentos que hablan de los hombres grises y todo ese tipo de cosas tienen que ver con este brinco de aquí para acá. Porque es que la zona de sabiduría está basada en la tolerancia, está basada en la flexibilidad, está basada en el respeto, está basada en la integración de los unos con los otros. Entonces, quiere decir que esto tiene más del lado derecho del cerebro que izquierdo. Entonces llega un momento aquí en que uno tiene que coger el cerebro y entregarlo, guárdemelo. Y comenzar a usar el corazón. Porque en el fondo lo que vinimos a aprender es amar. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, esta zona de abajo desaparece del planeta Tierra. O sea, no hay más frecuencia vibratoria de estas frecuencias que estamos viendo aquí abajo. O sea, el planeta le hicieron un upgrade y lo pasaron de primaria a secundaria. Entonces, pues los que
Los que hemos aprendido como para estar en secundaria, pues nos quedamos aquí, los demás nos tenemos que morir y mudarnos para otro colegio, un poquito en otra esquina del universo, de pronto no tan bueno como este, pero... Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que se está produciendo un salto cuántico de conciencia. Independientemente del nivel en el que se encuentre la persona, está pegando un brinco muy grande, un salto cuántico de conciencia, que lo está llevando a otras comprensiones sobre el orden y sobre la evolución, y que su mente, que va a impedir que su mente baje a frecuencias vibratorias de vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Si yo soy el que... ¿Yo por qué voy a tener vergüenza? Si es que yo soy el que está manifestando mi realidad. Yo no soy víctima de nadie. A mí me está sucediendo esto es porque yo lo decidí para aprender algo. Entonces miremos a ver dónde está el cuento, qué es lo que tengo que aprender. Entonces, se están produciendo saltos cuánticos a todos los niveles. ¿Qué es un salto cuántico? Esto es un sistema solar o un átomo. Aquí está el núcleo del átomo. Y el núcleo del átomo, pues, tiene 1/8 o 7 órbitas alrededor del núcleo. Cada una, pues, vibra, se mueve a mayor velocidad a medida que me voy acercando al eje de giro. Ese es el sentido de los transformadores. Un transformador es un vórtice que hace que cuando la energía está muy lejos del eje, pues baje su velocidad, y cuando me voy acercando, me voy acelerando. Va aumentando la frecuencia vibratoria. Por eso tenemos vórtices o chakras en el cuerpo humano. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos aumentando de velocidad, o tenemos muchísima energía y muchísima información y muchísima voluntad. Entonces nos estamos pegando el brinco a la siguiente órbita. Eso es lo que se llama un cuanta, una transferencia de información, una transferencia de energía que hace que una persona pueda brincar a un estado mental distinto. Y eso es lo que produce la energía y la información. Entonces, ¿qué significa? Que el salto cuántico es hacia comprensión, hacia la unidad, hacia tener un concepto holístico del universo y a tener un concepto amoroso sobre la existencia de la vida en el universo. ¿Qué pasa y eso qué objetivo tiene? Que cuando muchos individuos cambian, cambia la mente colectiva. La mente colectiva o el inconsciente colectivo que estuvo hablando Jung en algún momento dado, el que estaba lleno de arquetipos y de cosas, ese inconsciente colectivo lo constituye la sumatoria de los pensamientos de todos los seres humanos. O sea, cada uno de nosotros vota por la realidad que quiere que se manifieste. ¿Sí? Y entonces esa realidad la manifestamos entre todos. Pero cuando todos nosotros, o mucha gente está teniendo un proceso de transformación interior, pues la realidad que comenzamos a manifestar cambia profundamente. En el 2012 además estamos cambiando de paradigma. Nos han echado el cuento de que la vida es creada por azar y que salimos de una sopa cuántica, ni siquiera cuántica. Era una sopa como de, yo no sé, una sopita. Era una sopita de la cual salió un protozoito y entonces se ve una animación entre que el protozoito se volvió no sé qué y de cuándo y de pronto salió un ser humano. Pero eso sucedió por azar, como si el azar existiera. Entonces, la cuántica se encontró, o la física cuántica está generando que las cosas no suceden por azar, sino que hay un orden divino diseñado, que es lo que hemos estado viendo esta noche, para que la conciencia evolucione y manifieste su propia realidad de manera responsable. Yo soy responsable de mi realidad. Y si mucha gente es responsable de su realidad, pues vamos a cambiar la realidad entre todos. Y ese es el objetivo de lo que está sucediendo en este momento. O sea, que todos nos hagamos responsables del cambio, y el cambio que va a suceder es un cambio interior, es un cambio en nosotros mismos. Y el universo nos va a dar todas las herramientas para que ese cambio se produzca. El cambio del universo determinista, newtoniano y mecanicista que ha predominado la historia del pensamiento humano durante los últimos 300 o 400 años, se está transformando en el universo probabilístico. La física cuántica, cuando hicieron todos los experimentos de incertidumbre de Heisenberg, en el cual dispararon
un electrón contra una pantalla de fósforo y se encontraron que en vez de golpear en un punto en la pantalla, se iluminaba toda la pantalla. ¿Cómo así? Si yo mandé fue un electrón, que es una partícula. ¿Cómo se produjo la transformación de aquí a allá? ¿Cómo una partícula se transforma en una onda? Entonces eso enloqueció a todos los físicos, afortunadamente. Entonces estamos pasando del universo mecanicista darwiniano, el que el hombre es una máquina independiente, separada, que sobrevivió, al universo cuántico, que es la conciencia está interconectada de todos los seres humanos, de toda la diversidad del universo, y esa conciencia interconectada de todos es la que co-crea la realidad. Entonces, nosotros somos los creadores de la realidad. ¿Qué realidad queremos? Ahora, aparece otro concepto que se llama el yo soy. Cuando uno dice yo soy, está manifestando, está botando energía dentro de un molde que es el molde mío particular, el mío propio. Yo soy arquitecto, ya no soy médico. Médicos serán otros, pero yo no. Entonces, ¿qué es eso? Que estoy limitándome, estoy encasillándome en forma, estoy metiéndome en límites, que es el ego. Entonces, cada yo soy manifiesta libremente su propia realidad. Lo que crea depende de su nivel evolutivo. Si yo quiero sufrir, el universo me da sufrimiento. O sea, yo soy el que estoy queriendo. Yo necesito ese sufrimiento con el objeto de vivir alguna experiencia de comprensión en mi vida. Pero es esa negativa continua que tenemos en nuestro interior, que nosotros mismos nos cerramos las puertas a nosotros mismos. Queremos construir el futuro permanentemente en base al pasado. Entonces, en este momento, esta información, la gente, la energía, el cambio, todos los procesos que se están viviendo están produciendo una transformación a nivel de la conciencia del ser humano y de la humanidad impresionante. Estamos llegando a la conclusión de que la materia es un estado temporal de la energía y que está organizada por información colapsada a la infinita potencialidad. O sea, estamos hablando de que hay un mundo probabilístico y que uno colapsa lo que yo quiero vivir en mi vida. Yo quiero vivir pobreza, tenga la pobreza, mijito, no se preocupe. ¿Sí? Como respuesta a las decisiones de los experimentadores. ¿Quiénes son los experimentadores? Nosotros, cada uno de nosotros. Quiere decir que estamos llegando a tomar conciencia de que el pensamiento realmente manifiesta nuestra realidad. En este momento, además, toda esta cantidad de cosas está produciendo activaciones de los codones en el DNA. Ustedes saben que nosotros tenemos 20 codones activos en el DNA y que los otros los tenemos inactivos. Eso significa que no estamos produciendo una serie de aminoácidos y de sustancias que nos pueden permitir niveles mayores de energía y refinar la energía de una manera distinta. Entonces, todo este proceso está produciendo que se activen codones en el DNA y son el resultado de todos estos niños fabulosos que están apareciendo ahora, que se llaman los niños índigo y los niños cristal, capaces de ponerle la palma de la mano a un libro y decir, en la página 32 dice esto y esto y esto. Eso se llama percepción dermo-óptica. Y eso es resultado de una serie de transformaciones en los codones del DNA. Entonces, quiere decir que estamos viviendo momentos muy importantes con el objeto de poder producir un cambio de orden. O sea, el orden en el que nosotros tenemos, el que está inscrito en la humanidad en este momento, va a cambiar, está cambiando. Y está cambiando lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos morimos. Cuando nos morimos no es que se acabe la vida es eterna. Cambiamos de forma, nos dan otro vestidito. La próxima vez me toque más, o sea, una cosa, y un IQ más violento, ¿no? Una cosa importante. Entonces, cambiamos de forma, o sea, la muerte en realidad es un cambio de forma para permitir nueva experiencia, nuevas correspondencias, nueva familia, nuevo lugar, nuevo sistema de creencias, nuevas creencias falsas, nuevos aprendizajes. Y en este momento estamos viviendo un momento evolutivo.
Un momento evolutivo es un momento de oportunidad para avanzar espiritualmente, para recibir información y verificarla en carne propia. Eso es el momento que estamos viviendo. Entonces, ¿de qué miedo que le vamos a tener a esto? Esto es un momento maravilloso, es una oportunidad única. Es en un momento, ustedes vieron la escala de 0 a 1000. En una vida uno sube 3 puntos, normalmente. 3 puntos de energía vital logra subir en una vida. En esta, en la que estamos viviendo, podemos llegar a subir 21, 30 puntos. O sea, es un salto violento el que podemos dar en ese momento en la vida. Ese momento evolutivo entonces es una oportunidad para comprender que existe un orden perfecto. Y todos los eventos, todos los eventos de destino y todo esto, el objetivo que tiene es eliminar creencias falsas. Necesitamos salir de creencias falsas. O sea, que es una oportunidad para manifestar inmediatamente las creaciones mentales y analizar sus resultados. Por eso es que se volvió todo tan rápido de manifestación. Uno dice, tengo ganas de hacer esto, y a los 2 minutos alguien lo está llamando y le está diciendo, oye, vámonos para hacer esto. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un momento de cambio. Estamos aumentando la energía vital. El universo nos está... Le pusieron candelita para que para que se convierta el agua en vapor más rápido. Aumentamos la energía vital, aumentamos la frecuencia vibratoria, los pasamos de Piscis a Acuario, aumentamos de 8 hercios a 13 hercios, aumentamos la actividad del sol, aumentamos la temperatura, aumentamos los rayos, aumentamos la energía en la que están sumergidos estos seres humanos. Aumentamos la energía vital para que podamos tener la capacidad de ver las cosas de una manera totalmente distinta y para aumentar la comprensión y todo. ¿Con qué objetivo? El objetivo es la creación de una nueva era. El objetivo es crear una realidad más mágica, más cuántica. Cuando estoy hablando de realidad mágica es una realidad en la cual yo la manifiesto y soy consciente de que la manifiesto. Eso es un mago, es el que tiene la capacidad de manifestar lo que quiere en su vida. Esa realidad es generada por los pensamientos nuestros, y cuando nosotros nos demos cuenta que es así y que no estamos dependiendo sino de nosotros mismos, entonces en ese momento es cuando va a comenzar a cambiar nuestra vida, van a comenzar a cambiar nuestras correspondencias de aprendizaje. Quiere decir que la nueva era es la sumatoria de pensamientos de la conciencia colectiva que se hace consciente de que ellos son o que nosotros somos los que estamos manifestando la realidad. Ese es el cambio, ahí es donde está el brinco. Ese es el brinco de conciencia. Es la toma de conciencia de mi propio poder, la toma de conciencia de que no soy víctima, la toma de conciencia de que la humanidad entera puede o es responsable de la manifestación que está generando. Yo soy responsable. ¿Qué significa? Que todo el mundo va a comenzar a desplegar nuevas potencialidades. Y aquí la cosa se pone interesante. En el sentido de que va a haber un cambio de percepción. Cuando sube la energía vital de las personas, lo que se produce es mayor percepción o mayor conciencia del mundo invisible. ¿Qué significa que tengo mayor conciencia del mundo invisible? Que voy a ver cosas. Aquí en este momento hay muchos espíritus y muchas entidades y maestros y todo aquí con nosotros, ¿sí? Pero no los vemos. Todos ustedes tienen un aura y no todo el mundo ve el aura. Algunos tienen la fortuna de verla, otros no. Pero cuando aumenta mi rango de percepción, yo ya dejo de ver del rojo al violeta, sino que comienzo a ver de infrarrojo a ultravioleta. Entonces ya el rango de mi conciencia aumentó. Estoy viendo una serie de cosas que solamente ven los satélites norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Que se revela el interior. Cuando yo revelo mi interior y me doy cuenta que un ser humano tiene una serie de chakras y que tiene una serie de energía y que la energía se mueve, sale por los dedos y entra por la corona y sale por los dedos de los pies y gira en un sentido y en el otro sentido, como un 8, como un infinito. Entonces en ese momento yo miro a una persona y le puedo leer el aura, yo sé si me está diciendo mentiras o no. Entonces cuando alguien me está diciendo mentiras, pues ya no me puede decir mentiras. Es que este producto me costó un trabajo hacerlo y por eso te lo cobro tan caro. Mira. Tu aura me está diciendo que eso es pura carreta. Entonces en ese momento, ¿qué sucede?
Pues una transformación fundamental a nivel de la sociedad entera. Porque cuando yo ya puedo ver qué es lo que está sucediendo en cada uno de las personas que se encuentran, todo el mundo se quita las máscaras. Estamos totalmente transparentes los unos ante los otros. Cuando el ser humano comienza a tener percepción infrarroja, que es lo que hacía el cerebro medio del ser humano hace 750.000 años, nosotros tuvimos un cerebro reptil, sobre ese cerebro reptil tenemos un cerebro medio, y el cerebro medio es el que capta la parte infrarroja del espectro. Y la parte infrarroja del espectro es la que lleva colgada todas las emociones, y que por eso el hombre del pasado tenía esa percepción tan desarrollada, porque se comunicaba con los demás a través de las emociones que percibía en la banda infrarroja. Con toda la salida o el crecimiento de los lóbulos frontales y de la nueva corteza en el cerebro, pues se produjeron una serie de cambios que hizo que esa frecuencia vibratoria dejara de ser percibida por la conciencia. La Atlántida, los seres humanos de la Atlántida manejaban más el lado derecho del cerebro que el lado izquierdo. Nosotros manejamos más el lado izquierdo que el derecho. Ahora vamos a comenzar a manejar ambos hemisferios simultáneamente. Y eso significa que va a comenzar a haber hemisync, o sea, sincronización de los dos hemisferios cerebrales. Cuando yo sincronizo mis dos hemisferios cerebrales, es lo que hacen los místicos. Un místico es un sincronizado de hemisferios, que le permite ver muchísimas cosas que los demás no pueden ver, porque refinó energía a una potencia impresionante. Entonces ustedes saben que nosotros consumimos es glucosa. Si ustedes miran la fórmula química de la glucosa, tiene enorme cantidad de hidrógeno. Entonces, cuando el hombre maneja los dos hemisferios cerebrales simultáneamente, comienza a refinar la energía de una manera totalmente distinta. Y cuando eso sucede, los niveles de energía vital suben impresionantemente, y entonces se despiertan o se activan los sentidos superiores. Y uno de los sentidos superiores se llama la telepatía. La telepatía es esa sensación que yo tengo de que, no sé, me va a llamar a este, ¡chirín! ¡Hola, fulanito! Entonces es esa conexión que establecemos a través de conectarnos con el inconsciente colectivo, y el inconsciente colectivo se conecta con el individuo. Entonces, no es que nos vamos a volver telépatas en el sentido de que nos vamos a leer los pensamientos los unos a los otros, no. Pero lo que sí va a comenzar a suceder es que sin perder la individualidad, nosotros nos vamos a conectar con la conciencia colectiva para comunicarnos con la persona que nosotros queremos. Y luego, como si llamáramos por celular, pero ya no llamamos por celular, sino que llamamos por... Cuando eso sucede, se producen viajes lúcidos fuera del cuerpo. El objetivo de la evolución de la conciencia es encontrar que el hombre aprenda a manejar algo más allá del cuerpo físico, que el hombre aprenda a manejar, que pueda realizar viajes astrales, que puede moverse por el tiempo a cualquier lugar, a cualquier momento del tiempo, o que puede moverse a cualquier lugar del espacio. Ese es el objetivo. Para eso se hicieron las pirámides, para eso se hicieron, una cantidad de máquinas impresionantes con el objeto de producir este desprendimiento o soltar los lazos entre los cuerpos para permitirme explorar el mundo invisible de otra manera. ¿Eso para qué se hace? Se hace para tener contacto con las jerarquías del universo. ¿Cuáles son las jerarquías del universo? Los maestros ascendidos, los regentes planetarios, los maestros encargados de nuestra propia evolución. ¿Sí? Entonces, en ese momento, nosotros tenemos energía vital para poder establecer esos contactos. Y también para tener acceso a los récords akáshicos o los archivos akáshicos. ¿Qué son los archivos akáshicos? Son en la memoria de la humanidad. Ahí se guarda, es el disco duro que guarda las vidas de cada uno de nosotros y los pensamientos que hemos tenido. Se guardan en el disco duro de la humanidad, que se llama los récords akáshicos. O los mayas lo llamaban el subuya. El subuya es los récords akáshicos. Entonces, cuando yo tengo acceso a los récords akáshicos, pues puedo encontrar cualquier información que yo quiera sobre el universo entero. Entonces quiere decir que eso es lo que sería la nueva era,
Quiere decir que yo puedo tener un acceso voluntario a la mente colectiva. Yo me conecto con la mente colectiva. Y en ese momento puedo bajar información que puedo utilizar en la vida diaria. Entonces no me digan que no es una cosa interesantísima lo que viene, ¿o no? O sea, yo me muero las ganas de ver todo esto. ¿Qué importa que pase lo que pase? Que es interesante lo que viene, ¿o no? ¿Qué significa cuando tenemos telepatía? ¿Qué significa cuando podemos ver el aura de las demás personas? ¿Qué significa cuando somos transparentes los unos con los otros? Pues que estamos absoluta y totalmente integrados los unos a los otros. O sea que en ese momento se despierta el inconsciente colectivo, se torna el consciente colectivo, por decirlo de alguna manera. Es como si fuera como un proceso de iluminación a nivel colectivo el que va a suceder, o el que está en el proceso de transformación y de suceso. ¿Y eso qué significa? ¿Eso con qué se come? Se come con vibración en amor. O sea, todo el mundo va a aumentar la frecuencia vibratoria y va a amar mucho más intensamente. Pero yo no estoy hablando del amor, el besuqueo. ¿Sí? Yo no estoy hablando del amor, el enamoramiento o el enamoramiento. No. Eso no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando en este momento del amor como respeto, del amor como tolerancia. O sea, ¿qué es lo que nos da Dios? ¿Qué en esencia? Respeto por el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros de manifestar nuestra propia realidad. Y para eso tiene que ser absolutamente neutro. ¿Cuál es la esencia del amor? La neutralidad, para permitir que todo el mundo manifieste su esencia. Esa es la esencia del amor. Entonces, nosotros estamos vibrando en amor. Y estamos vibrando en amor, y la nueva era lo que va a producir entonces con todos esos cambios es un predominio de lo espiritual. Si predomina lo espiritual sobre lo material, pues evidentemente que vamos a entrar a una era de luz. Pues evidentemente que vamos a cambiar de frecuencia vibratoria y que va a producirse cosas fundamentales a nivel de la mente de cada uno. Quiere decir entonces que mirando el recorrido mental que hemos hecho en esta conferencia hoy, que nosotros necesitamos vivir eventos de destino y de transformación para poder producir que nos cambie por dentro, que el alma se modifique, que cambiemos, que nos hagamos más sensibles, que podamos establecer relaciones más armónicas los unos con los otros. De eso se trata, eso es lo que se llama la evolución de la conciencia. Y eso se produce, es básicamente porque yo tengo más información de sabiduría, porque yo entiendo cuál es el orden, cuál es el propósito del Padre que nos trajo a esta vida a tomar decisiones con el objeto de que metiéramos la pata, o como dicen los mexicanos, que nos tropezáramos con la misma piedra. ¿Para qué? Para que podamos entender el sentido del amor. Y el sentido del amor en términos de tolerancia. Oye, si tú necesitas hacerte prostituta para poder entender algo sobre la vida, pues qué maravilla, pues yo no quisiera, pero... Entonces, yo dejo los juicios, yo dejo de estar juzgando a los demás. Yo comienzo a respetar las acciones y las decisiones de las demás personas que se encuentran a mi alrededor. Eso significa que dejo el complejo de bueno que todos tenemos, que es el complejo de estarle tratando de resolver los problemas a los demás, y que abro el periódico por la mañana y tsunami, ¡ay! Y el terremoto, ¡ay! Entonces, ¿qué logro con eso? Realmente bajar mi energía vital, pero no estoy resolviendo el problema de ninguna manera con entrar en sufrimiento o con identificarme con el sufrimiento de los demás. Bueno, ese es el cuento que les traía esta noche. Muchas gracias.
permitir que sus hijos, que somos dioses chiquitos, Dios nos lleva al colegio. Y el colegio se llama el universo. Y en el universo hay colegios de kinder, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidades. El planeta Tierra es un planeta de primaria. Nosotros aquí hay juguetes Fisher Price para que nos los tiremos los unos a los otros en la cabeza. Las paredes son de fórmica para que rayemos, las vajillas para que las reventemos. Ese es el objetivo. El ser humano en el planeta Tierra, el universo tiene 7 niveles de conciencia y en el planeta Tierra el nivel predominante es el tercero. Estamos en kinder. Y resulta que los niños de kinder, el uno habla con el otro y le dice es que debemos cambiar este pensum, porque es que esto... Entonces no sabe que nosotros tenemos que organizar esto de una manera adecuada. No entendemos por qué existe la pobreza, por qué existe la miseria, por qué existe el asesinato. Y si no existiera eso, ¿cómo aprendíamos? Si todo fuera perfecto y maravilloso, y todo el mundo tuviera casa en Niza y Renault 12, pues qué maravilla, pues ¿qué habría que aprender? Los eventos de destino en la vida del hombre están hechos para que aprendamos. ¿Y quién genera los eventos de destino? El 10% de la humanidad que se llaman, o llamamos nosotros, los malos. Los malos tienen una función importantísima en el universo, que es generarle situaciones de destino y de comprensión a los buenos, que son el 80% del planeta y del planeta Tierra. El 80% del planeta Tierra son buenos, el 10% son malos y el 10% son justos. El justo es el término medio, el justo medio entre el bueno y el malo. Porque el malo lo único que le importa es su propia satisfacción. Y al bueno lo único que le importa es la satisfacción de los demás. O sea, el bueno lo único que quiere es que los demás no sufran, que los demás no lloren, que los demás no tengan hambre. Bueno, ese es tema de evolución de la conciencia y no de esta conferencia. En todo caso, nosotros nos encontramos en este momento en el fin del ciclo. Y nos encontramos en el fin del ciclo. ¿Es cierto que nos encontramos en el fin del ciclo? ¿Cuáles son los signos de ese tiempo? ¿Cuáles son los signos del tiempo del no tiempo? ¿De qué manera tenemos que mirar la realidad que existe a nuestro alrededor para entender en qué lío nos matriculamos? Tenemos objetos para todas las funciones que puedan existir, tenemos objetos de diferentes marcas, colores, funciones, con diferentes softwares que tienen diferentes maneras de usarse, y nos pasamos todos los días aprendiendo cómo manejar esos objetos. Nos objetualizamos, nos volvimos materialistas. La forma es lo que nos importa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido con eso? Que nuestra mente está ocupada en lo físico, nuestra mente está ocupada en lo inferior, nuestra mente está ocupada en la utilización de los sentidos inferiores y no estamos permitiendo que los sentidos superiores se manifiesten en nuestra conciencia. Y ese no es el objetivo del universo. El objetivo del universo es hacer que el hombre evolucione y comprenda el orden, el sentido de la vida y el sentido de todo lo que existe y sucede a nuestro alrededor. Entonces, estamos ocupados midiendo, estamos ocupados contando. Nos interesa son las sumas y las restas y las multiplicaciones y las divisiones. El dinero se volvió la meta y no importan los medios, con lo que importa es obtenerlo. Entonces se viven extremos. Para las clases altas, la manera de obtener los medios son más subterfugios, son más, no se nota tanto. Para las clases bajas, la cosa es de frente, o sea, es que te atraco y te robo, te secuestro, te asesino, te mato. ¿Por qué? Porque es que el dinero es el que me permite a mí adquirir los objetos con los cuales yo puedo ser feliz. Los objetos son la fuente de la felicidad.
La televisión todos los días nos dice qué es lo que tenemos que comprar, qué es lo que tenemos que hacer para poder ser felices. Y el tiempo, el hombre se volvió esclavo del tiempo. Nosotros en este momento ya no hay día ni noche. Aquí hay turnos de la noche y turnos del día, y hay actividades de día y de noche y todo. O sea, y en este momento el tiempo, como el tiempo es ajeno al cosmos, como no tiene ninguna medida que tenga que ver con los astros y que tenga que ver con la luna y que tenga que ver con nada, entonces simplemente es esta cajita de cuarzo que vibra aquí a cierta frecuencia y que me determina mi conducta. Me volví esclavo del tiempo, ya no tengo tiempo para nada. Marte, como Júpiter, como Venus, como Mercurio, pues esas alineaciones pasan cada rato, pero alineaciones de planetas de órbitas muy largas, que demora mucho tiempo, muchos años humanos o terrestres en darle la vuelta al Sol, pues son inusuales. Suceden no de manera regular, suceden con separaciones de muchos años. Y nosotros hemos vivido en nuestros tiempos una enorme cantidad de conjunciones y de alineaciones. Conjunciones en mayo del 2000, en el 2002, en el 2004, tránsitos de Venus que están ocurriendo en nuestra época. En fin, nosotros estamos viviendo un momento muy interesante. Y el momento más interesante que estamos viviendo es que estamos en el materialismo más impresionante que hemos vivido en los últimos 13.000 años. O sea, el materialismo atoró la evolución, la tiene trancada. Y la tiene trancada porque nosotros estamos en un proceso de oscuridad impresionante. El hombre lo único que le importa es el cuerpo, lo único que le importa es lo no visible. No, como no tengo conciencia de eso y no puedo como Santo Tomás meterle el dedo, entonces quiere decir que para mí no existe. Y entonces pues estamos llegando al clímax de esa oscuridad. Nos estamos entreteniendo con la forma, como si fuéramos niños chiquitos jugando a hacer castillos en la arena. La forma es lo único que nos importa, la moda, los cuerpos espectaculares. Para ser feliz hay que usar consigo. Para ser feliz, uno no puede ser feliz si no usa tal producto. Uno no es feliz si uno no tiene un carro de tal modelo, o uno no es feliz si no tiene para estrenar todo, por lo menos unas 3 veces al año, una mudita. Entonces estamos entretenidos con la forma, con lo material. Nosotros somos seres multidimensionales, tenemos no solamente un cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo astral, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo espiritual. Y nos estamos refiriendo permanentemente al menos importante de todos los cuerpos, que es el cuerpo físico, el que responde a los otros cuerpos. Nos hemos vuelto adictos a los objetos. Somos adictos. Si hacemos un pequeño repaso, entonces resulta que nosotros estamos inscritos en un orden cósmico que tiene por objetivo el producir la evolución de la conciencia, que tiene por objetivo el ir aumentando la frecuencia vibratoria del ser humano y permitiendo que viva experiencias y estados mentales distintos que le van a producir comprensiones distintas dependiendo del sitio en el espacio por donde va el planeta Tierra. Cada sol central en el universo, alrededor del cual giran una serie de planetas,
uno de los cuales, o varios de los cuales, tienen la capacidad de albergar la vida con el objeto de que la vida albergue la conciencia. Porque la conciencia trasciende la vida. Y la conciencia es en realidad el propósito y el objetivo del universo. Nosotros todos somos hijos de Dios y como hijos de Dios estamos matriculados en la escuela para los hijos de Dios. Y la escuela para los hijos de Dios se llama el universo. Y el que diseñó el pensum de la escuela del universo es nuestro Padre, con su sabiduría espectacular, con el orden maravilloso que le imprime a todo lo que existe y sucede alrededor nuestro. Un orden que se manifiesta en la naturaleza, pero un orden que también se manifiesta en la prostitución, en el robo, en el asesinato. O sea, aún lo inaceptable está contenido dentro de un orden. Que nosotros no tengamos la información suficiente para poder comprender que eso es así, no quiere decir que no sea así. Es decir, nuestro Padre, en su sabiduría maravillosa, porque es que resulta que la mayor parte de los seres humanos no tienen ni idea qué es lo que están haciendo aquí. O sea, desafortunadamente creemos que estamos jugando fútbol y resulta que lo que estamos jugando es básquet. Entonces cada vez que cogemos el balón lo pateamos, o al revés. En todo caso, necesitamos encontrar cuáles son los signos, o verificar que nos encontramos en este tiempo. ¿Cuáles son los signos de nuestro tiempo? El primer signo de nuestro tiempo es que estamos en Babel, en la Babel. Y la Babel no significa que tenemos distintas lenguas. Para eso hay traductores simultáneos ya. Ahora ahí venden un iPhone que viene con traductor simultáneo. O sea que el problema no es de lengua, el problema es de creencias. Porque es que resulta que cada uno de nosotros tiene un ego y cada uno de nosotros tiene un ego distinto del otro con el objeto de que aprendamos en interacción de los dos egos. Entonces nos encontramos en un tiempo de creencias. Hemos estado viviendo los últimos 2 años de la historia de la humanidad. Ha sido un tiempo de oscuridad. Si hablamos de Occidente perdió toda la información que tiene que ver con el proceso evolutivo de la conciencia. Los hindúes, los japoneses, los chinos, otras civilizaciones no perdieron su información como nos sucedió a nosotros con la conversión del Imperio Romano al catolicismo o al cristianismo. Eso dio lugar a una cantidad de modificaciones que eran perfectas o han sido perfectas para producir una serie de transformaciones en la mente del ser humano. Signos de los tiempos, nos dicen todas las culturas, que es cuando los astros toman posiciones distintas en los cielos, se alinean los planetas, suceden conjunciones cósmicas cada rato, como esta que aparece en las profecías mayas sobre el 11 de agosto del 99, cuando se produjo la alineación de todos los planetas con centro la Tierra en cruz. O sea, para que eso vuelva a suceder necesitan que vuelvan a pasar otros 13.000 años, porque pues es muy fácil que los planetas se alineen cuando son planetas de órbitas muy cortas, como